de batalla, la guerra se libró en la esquina y en la cuadra. Entonces hacer la paz era guardar el fusil y salir a la calle y no matar al de al lado. Era porque es que era una cosa entre vecinos. Entonces cuando decimos que vamos a hacer la paz, decimos que todo el mundo guardó los fusiles que había sacado hace 17 años y en lugar de dispararle al tendero, pues va y le compra pan. Y en lugar de dispararle al vecino, pues va y le pregunta cómo amaneció. Y empieza la paz de Taef. Y hay una cosa de un simbolismo tan particular, pero tan sabio. Una vez en uno de esos programas de viajes hablaban de una cantidad de gente que tenía celulares, pero cantidades de gente con celulares, montados en motos, grupos enteros de hombres con celulares. Y entonces preguntaron cuál era el tema de los celulares. Uno de los acuerdos de Taef consistía en reemplazar las armas, una vez que fueran entregadas por los milicianos, por celulares. Al reemplazar las armas por los celulares, el celular es un objeto, o sea, toda la simbología que tiene un arma, que es una simbología de poder, que es una simbología fálica, que es una simbología de dominio, de mando, de eso tiene toda una implicación psicológica alrededor del arma, que es lo que hace que la gente se sienta, le den aires de superioridad por tenerlas, porque deciden la vida y la muerte, una cantidad de connotaciones complejas. Pues al tener celulares, siguen chicaneando, siguen teniendo algo en la cintura, siguen teniendo una relación objetal de estatus, pero en lugar de matarse se charlan por teléfono, lo más de bueno, se charlan. Entonces todas las motos, toda la gestualidad, porque una de las alternativas antropológicas de la guerra es reemplazar la gestualidad, o sea, la agresión física, por una gestualidad simbólica, en la cual se mantenga toda la chachería, pero no se maten. Eso hay tribus en lo profundo del Brasil que habían logrado llegar a esos acuerdos porque se estaban exterminando y decidieron pasar toda la hostilidad a un plano simbólico y ritual. La ritualización y la simbolización pueden en un momento dado jugar un papel muy importante, pues eso tiene un contenido antropológico profundo, frente a la agresión, porque es que lo otro es exterminarse, y eso no tiene nada de sabio, no tiene nada de chévere, y no tiene ninguna ventaja para nadie. Entonces, todo el mundo con celular, y andaban en moto, eso sí se charlan y se conversan, y pues eso sí hacen todas las exhibiciones con sus celulares. Hay una cantidad de símbolos, la línea verde, la famosa línea verde que separaba la parte cristiana de la parte musulmana, que estaba montada sobre la banca, y que era invisible además, porque es que cuando hay un muro como el de Berlín, pues usted se estrella contra ese, pero cuando es una cosa invisible, pero si usted aparece por ahí lo cruzan a bala. En la línea verde se va a hacer un desfile de modas, exquisito, así, pasarela Gucci total. Entonces decían, ¿y ustedes por qué van a hacer un desfile de modas en la línea verde, que es donde está representada la mayor cantidad de sangre, tragedia e intolerancia de toda esta guerra? Dicen, por eso, precisamente por eso, porque vamos a resignificar un lugar que fue de horror, de tragedia, de sangre y de intolerancia, y vamos a hacer una actividad que nos convoque. Y dice, ¿por qué un desfile de moda? Dice, porque es que los libaneses somos gente súper sofisticada, de lo más caché y de lo más, digamos, de lo más refinada, sino que con esta matazón, pues no habíamos podido volver a hacer nada elegante, pero nosotros somos elegantes. Hay un ingrediente en la moda que que tiene también un símbolo de dignidad. Después de la posguerra, cuando empezaron a hacerse modas elegantes, era una manera de decir que los europeos ya habían pasado los años más terribles, el hambre, la destrucción, y estaban dispuestos a vivir una vida mejor, y de nuevo les sonreía la historia. Más o menos ese contenido de lo que fue la moda en ese momento en la posguerra es lo que significa este desfile de modas acá. Ya ha pasado lo peor, estamos entre libaneses, y empiezan a practicar la tolerancia cotidiana, y esto es sigue tú, no sigue tú, pero no faltaba más, no me pasan un semáforo en rojo, porque practicaron la intolerancia hasta el límite del horror, conocieron todas las formas de prejuicio y de odio, y descubrieron que de ahí no había ninguna salida. Y ese es el aprendizaje histórico más poderoso que tiene el Líbano para darle al mundo entero.
ellos empiezan a convivir. Entonces se les preguntaba a la gente que estuvo en Taef, bueno, ¿y qué hacemos con la gente que no va a dejar de odiarse? ¿Qué hacemos con los odios que siguen enconados? Entonces a mí me contestaron en ese momento, decían, eso no vamos a poder evitar que los odios se mantengan ahí, pero la paz es para los jóvenes. La paz es para los pelados, porque los jóvenes son los que van a tener que vivirla, crearla, construirla y darle contenido. Los viejos enterrarán sus odios. No les pedimos que perdonen, les pedimos que no se maten. Simplemente que no se maten, para que los jóvenes tengan el chance de vivir en una sociedad que no tenga la guerra como proyecto, y no tenga el odio como ideología, y no tenga la muerte como futuro. Eso es lo que nos cuenta el Líbano, desde el fondo del abismo, ni más ni menos. Ahora, una vez que se logra este milagro, este impresionante milagro histórico, porque así como existen las tragedias, también en la historia existen los milagros, y también existe la esperanza. Así como logran esto tan fantástico, y vuelven y hacen su estado, y se reúnen, y se hablan, y se charlan, y se conversan, y vuelven y hacen un Líbano. Tan fuertes serán que no desapareció en una prueba tan dura. Un país que está cercado por la historia, como están cercados ellos, y ahí están, muy libaneses. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con Israel y con Siria? Y dice, bueno, eso no depende realmente de nosotros, porque ahí son invasiones de dos potencias. Entonces vamos a ver cómo le hacemos a eso. Entonces resulta que Israel se metió en la trampa del Líbano, y el Líbano se le volvió un agujero negro, porque entre más mandaban gente allá, más resistencia se producía. Entonces hay un momento en que el conflicto queda circunscrito al sur del Líbano, al punto donde está la presencia de las tropas israelíes. Pero ese ya no es un conflicto entre libaneses, es la diferencia. Ese ya no es un conflicto entre libaneses, ese es un conflicto por la presencia de las tropas de Israel en Líbano. Los libaneses ya han arreglado sus cuentas, quedaron heridos, obviamente, muchas cosas tristes, y sienten que habían destruido por su propia mano un legado de 3.000 años de civilización y esplendor, y eso duele, pero tiene que vivir con eso. Entonces, están allá y dicen, bueno, ¿qué hacemos con Israel? Esto se le vuelve un agujero negro, la cosa más impresionante, porque usted empieza con la lógica de tratar de combatir lo que era el terrorismo, y entonces ahí viene, digamos, uno de los factores más complejos que ha habido en todo este conflicto, y es el papel del terrorismo y de la lucha antiterrorista. Ese es uno de los episodios más sombríos y hasta el momento más difíciles de manejar, porque la cosa empieza en que, digamos, el conflicto del Líbano nos entronca inmediatamente con el conflicto árabe-israelí, porque la razón por la cual el ejército israelí está en Líbano es porque va persiguiendo a los palestinos. Entonces, de ahí estamos inmediatamente entrelazados el uno con el otro. Entonces los libaneses están construyendo su sociedad. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el otro lado? En el otro lado está pasando que cuando la guerra de los 6 días, cuando empiezan a quebrarse, digamos, la unidad del mundo árabe, después de que han pasado todos esos conflictos, hay un momento, y sobre todo cuando van a empezar a darse la paz por separado de Egipto, hay un momento, digamos, en que los palestinos empiezan a sentirse que están solos, y que nadie realmente los está apoyando, y que su causa en verdad no está siendo reivindicada por nadie. Entonces van a optar, aquí hay un momento en que nos toca recordar a Gandhi. Gandhi dice, los fines y los medios no son separables. Los medios corrompen el fin más puro. Entonces ellos sintieron que el mundo los olvidaba, y que para que el mundo lo recordara y recordara el tamaño del conflicto, ellos iban a llevar su dolor al mundo entero, y optaron por el terrorismo. Y una de las vías va a ser el terrorismo. Entonces, el ataque al símbolo de las Olimpiadas en el 73, en las Olimpiadas en Múnich,
va a ser, por el Grupo Septiembre Negro, va a ser una cosa terrible, 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 porque van a atacar el símbolo de la paz, de la conciliación, cuando Alemania ya estaba saliendo adelante después de esa amarguísima posguerra. En Alemania, además, a judíos van y los matan atletas que fueron a la Villa Olímpica. Entonces, semejante afrenta a toda la posibilidad simbólica de la conciliación de una Olimpiada. Empiezan todos los, digamos, todas esas escaladas. Entonces, la respuesta a la matanza de los atletas en Múnich es la Operación Espada de Gedeón. Y la Operación Espada de Gedeón, entonces, consiste en ir a matar a toda la gente que estuvo involucrada en el atentado, incluido un hijo de vecino en Noruega que no tenía nada que ver con el asunto y que fue por el cual descubrieron que existía esa operación. Se les fue la mano y mataron a un tipo que no tenía nada que ver en Noruega, porque cuando se hacen las grandes venganzas cae el que es y el hijo del vecino que estaba por ahí parado en la esquina. Entonces empieza una cadena de retaliaciones y de venganzas, que es la que va a llevar a la invasión del Líbano. Entonces el Líbano paga unos platos que él no rompió con esa invasión, pero los platos se están rompiendo desde Israel y desde los territorios ocupados. La lógica que está detrás de este proceso y la manera como es una trampa para todo el que se mete en ello es lo que vamos a ver después. Cuando el terrorismo entra en escena, eso es uno de los puntos más escabrosos de todo el conflicto. Uno puede decir que hay antecedentes históricos en el Viejo de la Montaña, en el Alamut, en la secta de los asesinos, que era un grupo chiita del siglo X, que hacía atentados contra el califa, contra los califas sunitas, que estaban organizando el Islam porque los chiitas habían quedado derrotados por el asesinato de Fátima y Ali, y que eran, pero los asesinos, la secta de los asesinos, de los fumadores de hash, que eran los del Alamut, del Viejo de la Montaña, atacaban única y exclusivamente al califa y a la guardia del califa. Se inmolaban tratando de matar al califa, pero no se metían con nadie más. Hay un antecedente en la época de la resistencia de los judíos a los romanos, de los sicari, por los cuchillos que utilizaban en los momentos en que estaban en la resistencia cuando Roma los estaba aniquilando. Pero, digamos, esto era una resistencia contra ejércitos o contra una forma de dominación, contra los que estaban involucrados directamente en la forma de dominación. Cuando el terrorismo entra en la región, que es en la década de los, digamos, tiene muchos antecedentes, porque cuando se estaba buscando la creación del Estado de Israel, había una rama política que era la Haganá, y había una rama que utilizó terrorismo que era el Irgun. Y uno de los atentados más graves fue el hotel King David, Rey David, donde murieron 90 personas ingleses. Entonces, digamos, ahí había como esos antecedentes, pero en la década de los 70 va a empezar una escalada terrorista con todo esto de los atentados en Múnich, y de ahí en adelante las bombas en los aeropuertos, los secuestros de los aviones. Va a empezar toda una manera de entender en el terrorismo una forma de lucha, y al entender en el terrorismo una forma de lucha, ahí entra la lógica más terrible. La lógica más terrible es la siguiente: cuando se pone una bomba, se considera que ninguna de las personas que vaya a morir por la bomba, sean hombres, mujeres, niños, es inocente, porque se está atacando un símbolo y se está matando gente en nombre o en aras de un símbolo con el que normalmente no tienen nada que ver. Entonces, esos atentados, las bombas, son una manera de infringir dolor, ira, odio, desconcierto, rabia, impotencia, frustración, y atacar un objetivo simbólico como una manera de llamar la atención sobre el sufrimiento de un pueblo. Entonces, ahí están atacando a los civiles, porque realmente son los civiles los que van a pagar el pato, porque los atentados son indiscriminados y se hacen de las maneras más abyectas. Entonces, eso desata una reacción
y la reacción es la lucha antiterrorista. Y la lucha antiterrorista lo que dice es que